pero no la carne, ¿no? O como dijo Pablo, encuentro dos naturalezas en mí, ¿no? Una que me quiere llevar a hacer la voluntad de Cristo, pero la otra que se opone. Y así estamos nosotros, ¿no? Yo sé que el cuerpo ya quisiera estar en la casa. Yo también, quisiera estar en mi casa ya. El Señor lo sabe. Pero por otra parte, fíjate que en mi espíritu yo sí quisiera seguir aquí en la iglesia, así como, pero que estuviéramos haciendo algo de provecho, o sea, estudiando, no sé, algo así. Yo sé que algunos tal vez otra cosa, pero yo personalmente me siento más útil haciendo eso. Y me mantengo despierto también. Lo tiene Filipenses 4, y entonces yo espero que usted no sea al contrario, que haciendo esto se duerma. Tiene el verso 10. Miren, lo que vamos a ver el día de hoy es bien importante. Yo lo había analizado hace tiempo y ahorita que lo volví a repasar, aprendí cosas nuevas y yo lo quiero compartir con usted. Tiene el verso 10 al 13 de Filipenses 4. Vamos a leerlo, dice así. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a una oración, que el Señor nos ayude en estos versículos. Vamos a orar, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Señor, nos presentamos delante de ti en esta petición, que nos ayudes, que usando tu palabra en nosotros, para que en tanto que estamos en este cuerpo, Señor, que nosotros podamos también experimentar tu paz, tu gozo, esa paz y ese gozo que no dependen de las circunstancias externas, sino de que dependen de tener una relación contigo y aprender a pensar como tú lo haces. Padre, ayúdanos, pues entendemos que de esa manera es que nuestra estadía en este lugar terrenal será mucho, mucho mejor. Padre, nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Bueno, la carta a los filipenses. ¿Saben ustedes que estos cristianos de Filipos fueron cristianos que cuando leemos la historia de ellos fueron muy, muy apreciados, muy de alguna manera reconocidos por por el apóstol Pablo? Es decir, que la actitud de ellos no era perfecta, pero sí era muy buena. O sea, tuvieron en cuanto a la práctica mucho de lo que Cristo espera de los cristianos. De hecho, cuando se trató de que ayudaran al apóstol Pablo, hubo muchas iglesias a las que el apóstol Pablo ayudó y pidió ayuda, pero fue esta iglesia de los filipenses quien decidió despojarse de lo suyo, porque no era una iglesia rica, en realidad era una iglesia muy pobre, que decidió despojarse de lo suyo y ayudar al apóstol Pablo, especialmente cuando estaba ya en una prisión allá en Roma. No le ayudó una vez, le ayudó muchas veces. Así es que Pablo les reconoció eso. Y bueno, en esta carta a los filipenses, de alguna manera se nos dice cuál fue el secreto, que no es ningún secreto, pero aquí se nos dice, cuando se nos enseña, cómo es que un creyente puede llegar a esa madurez de vivir alegre, de vivir gozoso, de tener paz, sin importar cuál sea la circunstancia. Y hay que reconocer, si yo les preguntara, hermanos, nosotros sabemos estar felices y gozosos en todas las circunstancias. Es decir, usted podría decir hoy en día, bueno, yo soy cristiano y cuando yo estoy pobre, afligido, yo sigo siendo feliz. ¿Usted podría decir eso que ya aprendió? Es una pregunta, ¿no? Yo no podría decir eso.
El apóstol Pablo lo pudo decir, él sí lo pudo decir. Y comentó algunas experiencias de la iglesia de los filipenses que hoy nosotros podemos leer y, ¿por qué no? Podemos aprender, ¿no? Entonces, aquí en este texto que que acabamos de leer, Pablo, pues nos deja saber de entrada dos cosas, que los filipenses sí habían aprendido en ciertas áreas a pensar como Cristo. Pero Pablo no solamente esperaba que los filipenses aprendieran a pensar como Cristo. Pablo iba por delante. Él mismo nos enseña que primeramente él había aprendido a pensar como Cristo. Ahora, partamos de esto. Vamos a ver dos cosas el día de hoy. Número uno, la mente de Cristo en los filipenses en cuanto a la cuestión de las ofrendas. ¿Ok? Las ofrendas especialmente enviadas al apóstol Pablo. Y vamos a ver también la mente de Cristo en cuanto al apóstol Pablo, que aprendió a estar contento en cualquier situación, sea que tuviera necesidad o sea que tuviera escasez. Así es que para no tardarnos mucho tiempo, vamos a ver la primera parte. La mente de Cristo en los creyentes de Filipos en cuanto a la ofrenda enviada a Pablo. O sea, claro, no estoy diciendo, o la Biblia no nos está enseñando que los filipenses eran maduros en toda la forma de pensar. Recuerden que aún tenían miembros que se estaban ahí jalando el chongo, ¿cierto? De hecho, que eran dos mujeres, ¿eh? Evodia y Sintique. O sea, no estoy diciendo que eran perfectos, pero sí habían avanzado bastante, especialmente en una área que es muy difícil. ¿Cuál es el área? El área de dejar de pensar en nuestras necesidades para pensar en las necesidades de alguien más. Esa área es muy difícil, ¿eh? ¿Por qué? Porque, bueno, es que la economía sí ayuda mucho a librarnos de ciertos sufrimientos y nosotros no queremos sufrir. A ver, ¿quién quiere sufrir? ¿Quién quiere sufrir por no pagar la renta? ¿Quién quiere sufrir por no pagar sus facturas? ¿Quién quiere sufrir por no tener que comer? Nadie quiere sufrir. Así es que una forma de evitar ese tipo de sufrimiento es, pues, acaparar todo, ¿no? Y no compartir. Así cuando menos se cubren todos los gastos. Bueno, esta es un área difícil, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo tener la mente de Cristo ayudó a los filipenses a tal grado de que fueron reconocidos. ¿Sí estamos ahí? ¿Sí entendemos? Entonces, vamos a ver cómo fue este asunto. Recuerden que el mensaje de Pablo a esta iglesia es: aprendan a pensar como Cristo, tengan la mente de Cristo. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que la iglesia pudiera experimentar la paz de Cristo, que pudieran experimentar el gozo que todos necesitamos, ¿no? Como esta cuestión de que el mundo busca la felicidad y nadie consigue la felicidad hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque buscamos en la manera incorrecta. Lo que Pablo dice que para tener la verdadera felicidad es aprender a pensar como Cristo. Entonces, eh, el verso número, o el verso 10 dice así: unidad. Esto fue lo primero que encontramos que el apóstol Pablo dice de los filipenses. De hecho, aquí en el verso 10, Pablo cambió el tema que estaba tratando, ¿ok? Porque comenzó hablando de la pelea de Sintique y, y Evodia, ¿no? Y después hizo una invitación a que pensáramos en todo lo que es bueno, correcto, justo, ¿ok? Pero aquí se olvida de todo eso y trae a memoria una ofrenda que él recibió de parte de los filipenses, en la cual Pablo nos deja saber cómo era la forma de pensar de esta iglesia en cuanto a querer ayudarle, ¿no? Y aquí en el verso número 10 se usan dos palabras que tienen que ver con la mente. Vamos a poner atención, ¿eh? Que más que predicación es una especie de estudio que a veces yo siento que es más útil, ¿no? Leamos una vez más el verso 10, a ver si usted se da cuenta dónde está dos veces la palabra pensamiento, ¿no? Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin había revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y claro, leyendo así usted dice, pues por ninguna parte encuentro ahí la palabra pensamiento. Bueno, hay dos palabras ahí que se tradujeron, que significan en su idioma original pensar
mantenerse pensando en alguien, pero que se tradujeron de una manera diferente. Por ejemplo, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado. Esa palabra cuidado se tradujo como cuidado, pero en realidad significa estar pensando. La palabra en realidad es la palabra pronein, que viene de froneo, y que froneo significa pensar. Y lo que Pablo estaba diciendo en primer lugar es, en gran manera me gocé en el Señor desde que ya al fin habéis revivido vuestro pensamiento de mí. Es lo que Pablo quiere decir. Es decir, que la iglesia de los filipenses sabían que Pablo tenía necesidad y que ellos por mucho tiempo atrás habían estado pensando, escuchen, habían estado pensando en ayudar a Pablo. Esa es una forma de tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo es lo que lleva al cristiano a ocuparse o cuando menos a comenzar pensando en las necesidades de los demás. Cristo espera que un creyente piense, ¿ok? Se ocupe en si su prójimo tiene necesidad. ¿Si es esa la mente de Cristo o no? Y claro, no, si hablamos de la salvación, Dios sabía que nosotros éramos pecadores y que nuestro pecado nos llevaba a la condenación. ¿Y qué hizo Él? Él pensó en nuestra necesidad. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados, ¿no? De la misma manera, actuó este tipo de pensamiento en los filipenses. Entonces Pablo reconoció que ellos habían estado pensando en él cuando dice, habéis revivido vuestro cuidado. No sé qué esa palabra cuidado significa, vuestro pensamiento de mí. Ahora, ¿por qué se tradujo cuidado? Bueno, se tradujo cuidado porque estaban pensando realmente en la necesidad que tenía Pablo y le querían ayudar. Sabían que Pablo necesitaba ser cuidado, ¿no? Pero la palabra correcta ahí es, habían estado pensando de mí. Después sigue diciendo el verso, de lo cual también estabais, y la palabra solícitos también es froneo, que significa pensamiento, o sea que también podríamos leerlo así, de lo cual también estabais o seguíais pensando, ¿ah? Pero os faltaba oportunidad. O sea, ¿qué entendemos en ese verso? Número uno, que los creyentes de Filipo en el pasado estaban pensando ayudar a Pablo, pero no habían podido ayudarle porque era difícil enviarle una ofrenda. Pero Pablo después dice que seguían estando solícitos, es decir, que seguían todavía pensando, o sea, que no habían dejado de pensar en él, solamente que aún no tenían oportunidad de ayudarle. O sea, eso es muy importante. Cuando el cristiano tiene el pensamiento de Cristo en cuanto a mirar por la necesidad de los demás, todo comienza en la mente, ¿cierto? Si usted sabe que alguien tiene necesidad, ¿qué es lo que hace con su mente? Pues, se pone a pensar, hey, mi hermano necesita ayuda y usted lo piensa, ¿no? Y si por un mes, por lo que sea, usted no le puede ayudar, después de un mes, si usted tiene la mente de Cristo, usted sigue pensando, ¿cierto? Mi hermano sigue necesitando ayuda, no le he podido ayudar, pero yo sé que necesita ayuda, algo hay que hacer por él. Los filipenses no hicieron como a veces nosotros hacemos, ¿verdad? Que sabemos que alguien tiene necesidad y nos acordamos y lo pensamos, pero después queremos olvidarlo, ¿cierto? Y después de 2 semanas ya ahí nos acordamos. Eso no es estar solícito. O sea, que ellos hicieron dos cosas. Se acordaron de que tenían necesidad, o sea, de su cuidado, y cuando dice que estaban solícitos, significa que seguían pensando, no lo olvidaron. Solamente, repito, que dice Pablo que les faltaba la oportunidad de ayudarle, ¿no? Entonces, una vez más, ahí podemos ver cómo es cuando un cristiano comienza a pensar como Cristo, ¿no? Mira una necesidad y no la olvida, sino que piensa cómo se puede ayudar en esa necesidad. Ahora, eh, ¿por qué los filipenses solamente estaban pensando y no habían podido ayudar?
Recuerden que había otras iglesias que también Pablo pidió ayuda en una ocasión para llevar a los necesitados de Jerusalén. Esta era una iglesia muy rica que no tenía ningún estorbo, que sí había pensado, pero no había querido ayudar, no porque no podía, sino que le faltaba madurez, ¿ok? Que era la iglesia de Corintios. Pero realmente a los filipenses no es que no quisieran ayudar. Entonces, ¿por qué seguían pensando? Porque había estorbos para poder enviar una ofrenda a Pablo. Pablo estaba en una prisión romana. Y llevar una ofrenda desde Filipo hasta Roma no era cosa fácil. O sea que tenían que hacer una planeación de gastos, de viaje. Tenían que encontrar una persona que quisiera ir. No solamente que quisiera ir. Usted dice, pues cualquiera puede ir. No, es que un viaje de ese tipo no era como los viajes que se hacen hoy, ¿ok? Un viaje de ese tipo significaba que la persona que iba tenía que abandonar sus ocupaciones, porque no era un viaje de un día, era un viaje de meses. Tenía que abandonar su trabajo, tenía que mirar cómo iba a sostener si tenía familia. Aún tenía que mirar cómo se iba a sostener él en el viaje. Aún sabía que en ese viaje podía arriesgar su vida. ¿Sí me entiende? No era nada fácil enviar una ofrenda al apóstol Pablo. Mas, sin embargo, la iglesia de Filipo no se quedó solamente en un pensamiento, sino que lo hizo, aunque era muy difícil. Pero voy a esto, ¿sí vieron que todo comenzó con el pensamiento? O sea que de alguna manera esa cualidad de pensar como lo hace Cristo no los dejó estar quietos hasta que se pudo hacer. Por eso cuando leemos en el verso 18, aquí del capítulo 4, lea conmigo el verso 18, Pablo nos cuenta en esta carta cómo es que fue que él recibió esa ofrenda, ¿no? Y quién la llevó. Llegó el tiempo que se hizo. Gracias a Dios que los filipenses tenían la mente de Cristo en cuanto a querer ayudar económicamente, ¿no? Dice así el verso 18, pero todo lo he recibido, dice, o sea, sí le mandaron la ofrenda. Y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Miren, aquí me podría yo extender en el mensaje, porque primeramente la persona que se voluntarió o que la iglesia lo escogió, no sé, fue Epafrodito y sabemos poco de Epafrodito. Lo que sí sabemos es de que este personaje fue uno de los que, igual que Pablo, aprendieron a pensar como Cristo. Él fue el que levantó la mano y estuvo dispuesto a ir. Y esto aquí una gran enseñanza, ¿eh? Porque realmente se requieren, pues, siervos que seamos como Epafrodito, ¿no? Que estén dispuestos a sacrificarse, porque realmente Pablo esta ofrenda la recibió como si fuera un sacrificio, no solamente de la iglesia, sino de Epafrodito. ¿Por qué? Primeramente de la iglesia, ¿por qué era un sacrificio? Porque la iglesia no era rica. Y más adelante nos deja ver Pablo que sí, que cuando la iglesia mandó esa ofrenda, la que después sufrió carencias, ¿saben quién fue? Y la iglesia, pero a la iglesia no le importó. Ellos confiaban en que Dios les iba a ayudar, porque lo que ellos querían era ayudar a Pablo. Qué cosas, ¿no? De una iglesia que estaba dispuesta a sufrir carencias ella con tal de suplir las necesidades de alguien que está careciendo. Y también vemos a un hombre que estuvo dispuesto a despojarse de sus asuntos para ocuparse en los asuntos de alguien más. Ahora, cuando usted lee Filipenses capítulo 2, en el verso 25 hasta el verso 27, Pablo también nos dio una reseña que realmente qué fue lo que le costó a Epafrodito. No fue cosa fácil. Si usted quiere leer qué tanto sufrió él, mira, leamos el verso capítulo 2 en el verso 25, porque no era nada más como les dije de llevar la ofrenda y ya. Todo esto requería un sacrificio que se podía hacer, que se puede hacer cuando uno aprende a pensar como Cristo. De hecho, si no tenemos la mente de Cristo, cualquier cosa, por muy fácil que sea, se nos va a hacer difícil, ¿eh? ¿Sí entiende? Si usted y yo no tenemos la mente de Cristo, o sea, de pensar como Él, que se dio a sí mismo, que dejó todo lo que tenía por amor al pecador, si no pensamos así, cualquier cosa, lo más fácil que sea, se nos va a hacer imposible. Y para no hacerlo, pondremos cualquier excusa. ¿Y saben cuándo? ¿Qué va a pasar? Que usted y yo no vamos a poder experimentar el gozo de Cristo, ni la paz de Él. Dice el verso, capítulo 2 en el verso 25 sobre Epafrodito, dice así, dijo Pablo,
Una vez que, recuerden que la carta es una carta, ¿ok? Y se lee por partes, dice Pablo ahí. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, o sea, de regreso, ¿no? O sea, él fue, llevó la ofrenda y después ya le voy a mandar de regreso. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, o sea, él fue el que llevó la ofrenda, ¿no? Y ministrador de mis necesidades, o sea, el que llevó, aquí claramente se dice que él fue el que fue de mensajero, el que llevó la ofrenda, ministrador de mis necesidades, dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, o sea, él quería regresar, ¿eh? Dice, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. O sea que en ese viaje Epafrodito no solamente hizo todo lo que tuvo que hacer, sino que también se enfermó. Y no fue cualquier enfermedad, dice ahí enseguida. Pues en verdad estuvo enfermo, dice, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Se dieron cuenta? Se puede ver tanto la iglesia y a Epafrodito que tenían la mente de Cristo en cuanto a pensar por las necesidades de Pablo, por encima de las necesidades de ellos. Esto es importante. Especialmente recuerden que la iglesia del Señor en este tiempo, en un área en la cual nosotros somos llamados a servir a Cristo, es en cuanto a la participación con nuestras finanzas, no solamente para el sostenimiento de la iglesia, sino aún para apoyar a otras personas que predican la palabra. Y lo hemos hecho, ¿cierto? Pero no podemos negar que a veces nos cuesta, ¿eh? Y la pregunta es, ¿cuándo nos costará menos? Si usted quiere, si usted se hace esta pregunta, ¿cuándo me costará menos compartir de mis finanzas con los demás? Algunos dicen, me va a costar menos cuando gane más. No, cuando ganes más y no aprendes, te va a costar más todavía. Sí, no, la solución no es que algunos dicen, bueno, es que hoy no puedo ayudar porque gano, tengo muy poco. Cuando tenga más, entonces podré. No, si no puedes ahora, no podrás nunca, ¿ok? Esa no es la forma. La forma es, hay que aprender a pensar como Cristo, ¿ok? No hay otra manera. De hecho, por eso en Filipenses capítulo 2, en el verso 3 al 4, solamente como recordatorio, porque allí empezó todo, ¿no? El mandato de Jesús. Filipenses capítulo 2, en el verso 4. Desde el verso 3, leemos, dice así. Este fue el mensaje, más bien Pablo eh, invitó a los filipenses a pensar como Cristo, usando precisamente lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, ¿no? Dice así, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué bonito y fácil es leer este texto, ¿cierto? Y aún lo hemos usado en nuestra vestimenta, así para que todos nos miren, ¿no? Y qué bonito, y qué bien, ¿no? Y la gente cuando lo ve en tu camisa hasta te felicita, ¿no? Dice, oh, buen texto bíblico. Pero una cosa es que esté en la camisa y otra cosa es que esté en lo profundo del corazón, ¿no? Son cosas muy diferentes. Y Cristo quiere que esto esté en nuestro corazón y es lo que Pablo está enseñando a la iglesia, a los filipenses. Por eso en el verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que se traduce en realidad, viene de froneo, que significa pensar. Haya pues en vosotros este pensar que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? Y después nos cuenta qué fue lo que hubo en Cristo, ¿no? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por supuesto que después de eso vino la exaltación, ¿cierto? En la mañana miramos sobre el servicio, ¿no? Que realmente los discípulos de Cristo, ellos querían igual ser exaltados con Cristo, ¿no se acuerdan? Y le dijeron, maestro, cuando venga en tu reino queremos estar a tu lado, ¿no? Y le dijo, sí, pero primero hay que beber la copa, ¿no? Y la van a beber, le dijo, ¿ok? Y la bebieron, ¿ok? Los apóstoles bebieron la copa qué? De la persecución, del sufrimiento.
Y lo hicieron. Y sí, el nombre de ellos fue exaltado por el Señor. Y nosotros es igual, ¿ok? Sí, Cristo espera que primero estemos dispuestos a pensar como Él, a sufrir por causa de su obra. Y hoy estamos viendo ahorita el área de la ayuda a los demás, ¿no? Los filipenses lo hicieron bien y fueron reconocidos. Hasta ahí de los filipenses. Después en el verso número 11, regresa a Filipenses 4:11. El apóstol Pablo ahora ya no habla de los filipenses, pero sigue hablando del tema de las ofrendas. Solamente que ahora ya no habla de lo que ellos hicieron, sino habla ahora de la actitud de él, o sea, la actitud de Pablo, enseñándonos que también él era maduro en la forma de pensar. Él también pensaba como Cristo. ¿Sí estamos? Entonces, que ahora vamos a ver la mente de Cristo en Pablo en cuanto al contentamiento cuando recibió las ofrendas. Primero fue la mente de Cristo en los filipenses cuando enviaron las ofrendas. Ahora vemos la mente de Pablo cuando recibió. Y es que todos necesitan la mente de Cristo, ¿cierto? El que va a ayudar necesita pensar como Cristo. Y el que va a recibir pues también necesita pensar como Cristo, ¿eh? No debemos ser como aquellos personajes que andan de iglesia en iglesia y que vienen a predicar, pero de que después de la predicación quieren llevarse una maleta llena de dineros, ¿ok? Y si no le dan una maleta llena de dinero, ya se ofenden, ¿no? Y dicen que un montón de cosas, ¿no? No, Pablo no era así, ¿ok? No, Pablo no andaba tras el dinero. Él había aprendido también a pensar como Cristo en cuanto a recibir. ¿Sí? Es importante saber cómo recibir, ¿sí o no? Sí, no, a veces no sabemos ni recibir, ¿no? A veces no sabemos, a veces no sabemos dar, sino que luego no sabemos ni recibir, ¿no? No somos conscientes. Ahora, leamos el texto bíblico. Pablo dice que él aprendió a estar contento. Es algo que Pablo aprendió, dice el verso número 11. Léalo conmigo, dice así. No lo digo, o sea, después de que habló de los filipenses, cómo le enviaron la ofrenda, dice, no lo digo porque tenga escasez, o sea, ya había recibido, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esa primera parte, aquí hay algo bien importante, porque Pablo dice que para él, que el estar contento sin importar la adversidad, fue algo que él aprendió. O sea, él estaba en una prisión en Roma, ¿cierto? A veces tenía, a veces no tenía. Cuando Pablo tenía, él estaba contento. Y cuando Pablo no tenía, también estaba contento. Eso dice que lo aprendió. O sea que él no necesitaba tener dinero, ni una linda casa, ni ninguna comodidad para estar contento. Algo que nosotros luego no hemos aprendido. ¿Te ha pasado que de repente sientes que no estás contento? Dices, yo creo que no estoy contento por la casa que tengo. Ya está muy viejita. Yo creo que si compro una mejor casa, vendo esta y compro otra, a lo mejor voy a estar contento, ¿no? Y luego lo hace y descubres que sigues sin estar contento, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? A veces nosotros pensamos que nuestro contentamiento, nuestra falta de contentamiento es por las carencias que tenemos. ¿Le ha pasado? O nomás a mí. Piense, ¿no? Pero Pablo no era así. Pablo dice que el estar contento fue algo que aprendió. El estar contento no es algo que viene automáticamente. O sea, no piense usted que una vez que usted se convierte en cristiano, automáticamente le viene un espíritu de contentamiento en todo, como algunos enseñan. No, esto se aprende, dice Pablo. Él dice que él aprendió, ¿cierto? Aprender, esa palabra aprender, matón, significa estudiar para aprender. Es la palabra que se tradujo así. O sea que Pablo tuvo que aprender a vivir en cualquier circunstancia. Esa palabra de estar contento, eutarque, es la palabra que significa aprender a estar suficiente, aprender a procesar para no necesitar la ayuda ni el apoyo. Estar contento significa ser independiente de las circunstancias externas. Estar contento también significa estar contento con su suerte, dice la traducción, o estar contento con los medios.
o estar contentos con cualquier cosa que tengas, aunque sea lo más escaso. Bueno, esto Pablo dice que él lo tuvo que aprender. eh, Tener mucho, tener poco, Pablo tuvo que aprender a estar contento con ello. Bueno, aquí esta parte es muy importante, ¿no? El de aprender. Qué interesante, ¿va? Significa entonces de que el asunto de estar contento en las diversas necesidades hay que aprenderlo. ¿Y cómo se aprende? Solamente hay una forma de aprender a estar contento en las adversidades, ¿ok? Y eso es, pues, pasando adversidades, ¿no? Haciéndoles frente y aprender de ellas, o así que estudiarlas. ¿Cómo se podría estudiar una adversidad y aprender de ello a estar contento? Te doy una idea. ¿Alguno de ustedes se ha quedado sin trabajo por lo menos un mes? ¿Alguno se le ha pasado? Ah, ok. La pregunta es, cuando nos ha pasado, ¿lo hemos estudiado o nada más hemos cerrado los ojos esperando a que pase ese tiempo? ¿O lo hemos estudiado? O si pasó, estúdielo, analícelo. En ese mes que te quedaste sin trabajo, ¿te quedaste sin comer ese mes? ¿Tarde o temprano se pagaron las facturas? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Si te das cuenta, al final de todo el Señor no te dejó. ¿Te has dado cuenta? Es decir, que por una parte usted y yo cuando tuvimos esa experiencia, si no lo analizamos, estuvimos ahí sufriendo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No tengo trabajo, tengo que pagar esta factura, tengo que comprar esto. Y nos las pasamos tal vez sufriendo todo el mes para darnos cuenta que a la vuelta de los siguientes días todo se cubrió. Así que sufrimos, ¿cómo decimos? Sufrimos en balde, ¿no? Y yo me imagino, o sea, yo pienso a veces en el Señor mirándonos desde su trono, ¿no? Mirándonos diciendo, ¿qué le pasa a este, no? Yo le prometí que lo iba a ayudar y ahí está todo sufriendo, ¿no? Y Dios, no sé, porque Dios ya tiene todo bajo control. Tal vez Dios diciendo, yo ya sé cómo lo voy a ayudar. Es más, tal vez Dios ya dijo, yo ya establecí el día que lo voy a ayudar. Y nosotros sufriendo, ¿no? Sufriendo y sufriendo, ¿no? Entonces, pero ¿saben qué es lo que dice Pablo que él hizo? Que él tuvo que aprender estudiando la adversidad. O sea, como que Pablo cuando le pasó eso, lo estudió. O sea, para Pablo fue como una escuela, ¿sí me entiende? En la cual analizó, echó a andar su entendimiento y comprendió que Dios nunca le abandonaría, ¿ok? Que Dios siempre estaría con él. De esa manera, cada sufrimiento para él ya no fue una cosa de aflicción, ¿no? Sino más bien de confianza en Dios. Entonces, sí, esto es algo que se tiene que aprender. Y yo sé que muchos cristianos que han pasado muchas ocasiones de sufrimiento, yo sé que son más maduros que los que no hemos pasado tanto. ¿Sí, sí es cierto o no? Sí, hermano, los cristianos que han sufrido más, pero que han aprendido a salir adelante, son más maduros, están más preparados. Ellos ya saben cómo enfrentar esas circunstancias. Pero si aquí hubiera un cristiano que nunca ha sufrido, créeme que ese cuando le toque le va a costar, ¿ok? ¿Por qué? Porque no ha aprendido. Es como esto, es como los adultos y los jóvenes, ¿no? Ponemos a un joven de 18 años, 19 años que ya está queriendo levantar alas y tenemos a un adulto de 50 años, ¿no? Y el joven se siente así fuerte, ¿no? Y él no sabe lo que le depara la vida, ¿cierto? Y lo vemos así bien, pero él no sabe, ¿no? Bien confiado. Pero cuando le vengan sus primeras, ¿cómo? Sus retos, que sí va a sufrir, ¿eh? Dios tenga misericordia de ellos, no saben lo que les espera, no saben lo que es tener que pagar una factura más arriba de tu sueldo, ¿cierto? No saben lo que es tener a alguien sufriendo en tu casa con necesidad de un doctor y tú no sepas qué hacer, que tú no tengas nada que... Sí, eso es duro, ¿ok? Pero el que tiene 50 años, que lo va a seguir pasando porque esto nunca se acaba, ella no sufre tanto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hemos aprendido en la escuela del sufrimiento, ¿cierto? ¿Cómo lo aprendimos? Pues pasando el examen una y otra vez, ¿cierto? Echa, echa a andar tu mente. ¿Cuántas veces has tenido que sufrir así, que llorar, no sé? Y la hemos sacado adelante, ¿ok? Cada experiencia es un aprendizaje. Repito, cosa que no tienen nuestros jóvenes. Jóvenes, escuchen los consejos de sus padres. Aunque veas a tu papá viejito y acabado ya,
Él tiene algo que tú no tienes, se llama experiencia. Él sabe cómo hacer frente a una situación que tú nunca has conocido, pero que vas a enfrentar. Ojalá que cuando le enfrentes, vayas a tu papá y le digas, papá, tengo esta situación, ¿cómo le hiciste tú? Dime, y créeme que te va a ser más fácil, porque a muchos de nosotros no nos dijeron, ¿cierto? Y tuvimos que aprender. Pablo aprendió. Ahora él le aconseja a los creyentes de Filipos, ¿no? Pero repito, aquí la clave es que aprendió a estar contento. Dice ahí mismo en el verso número 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. De hecho, miren que cuando Pablo recibió esta ofrenda de los filipenses, dice Pablo que en ese momento, aunque él estaba en una prisión romana, que él en ese momento no tenía escasez. Yo no le entiendo a Pablo, o sea, yo cuando lo leo esto me sorprendo de él. Estaba en una prisión de Roma y dice que él no tiene escasez. Así es que tuve que investigar esa palabra escasez, ¿qué significa? Bueno, esa palabra escasez, la palabra escasez es de una palabra griega, justeresis, que significa quedarse corto, quedarse atrás en la carrera y no alcanzar la meta. Así se usaba esa palabra escasez, quedarse corto. Y en la economía, ¿cómo es quedarse corto? Pues en la economía quedarse es corto cuando tienes que pagar la renta de 1,200 y solamente tienes 600. Ya me quedé corto, ¿cierto? Sí, en la economía quedarse corto es cuando tienes que comprar el lonche con $500 y te quedaste con 50. Ya me quedé corto. Eso es quedarse. Esa es la palabra escasez. Sí, Pablo dice que cuando recibió la ofrenda, él dice no tenía escasez, o sea que sí sabía lo que era tener escasez, pero en ese momento él no la tenía. Pero estaba en una prisión. ¿Cómo alguien puede decir que no tiene escasez cuando está en una prisión? Pero Pablo decía, no estoy contento. Estoy en una prisión, pero mientras supla todas las necesidades, estoy completo. No tengo escasez. Aquí una gran enseñanza, ¿eh? Porque luego nosotros decimos que tenemos escasez cuando tenemos todos. ¿Cómo es posible que tengamos escasez si tenemos una casa, si cubrieron las facturas, la comida? Y aún así decimos, no, es que tengo escasez. No, hermanos, no hemos aprendido en realidad, ¿cierto? Sí, si tenéis sustento y abrigo, dice el Señor, hay que estar contento, hay que aprender, esto se aprende, o sea, no podemos decir que tenemos escasez cuando no nos hemos quedado cortos todavía, ¿me entiende? A veces decimos que tenemos escasez únicamente porque no podemos ir a comer al chino que damos cada semana, ¿no? Ya tengo escasez. A veces decimos que tenemos escasez únicamente porque no pudimos ir de vacaciones. Tengo escasez. Eso no es tener escasez. ¿Por qué? Porque se ha cubierto todas nuestras necesidades, ¿cierto? Entonces, aprendamos de Pablo una vez más. Él estaba en una prisión y él dijo, no tengo escasez. O sea, lo que Pablo estaba diciendo es, tengo comida, he cubierto mi cuerpo, o sea, no tengo escasez. Pero aún así, Filipenses, gracias por mandarme una ofrenda. Por eso después dijo, ahora tengo en abundancia. Y yo no entiendo que, fíjense, ¿quién dice, quién estando en una cárcel dice, tengo en abundancia? Pablo. O sea, fíjense lo que hace la mente de Cristo, ¿no? Llevar a ese grado de decir, tengo en abundancia cuando estaba en una prisión romana. Wow. Imagínense si hubiera estado fuera de la prisión, en una casa, hubiera dicho, no, yo soy inmensamente rico en esta tierra, ¿no? Entonces, pero repito, eso se logra cuando el creyente ha madurado y ha aprendido a pensar como Cristo. De hecho, aquí hay una otra enseñanza que lo voy a incluir. Pablo recibió esta ofrenda cuando no tenía realmente escasez. Eso también nos enseña que los creyentes no debemos esperar ayudar a alguien únicamente hasta que tiene escasez, ¿cierto? A veces pensamos que hay que ayudar a alguien únicamente cuando ya lo vemos en apuros, ¿no? Cuando ya lo vemos que no puede. Hasta entonces decimos, hay que ayudarle. Pero aquí se nos enseña que no, que inclusive los cristianos debemos ayudar a alguien simplemente porque sabemos o porque queramos ayudarle, ¿no? Especialmente a los que sirven en la obra. Hay misioneros que sabemos que no tienen realmente necesidad, como dice Pablo, ¿cierto? Y en alguna ocasión me han dicho, no, hermano, pero sabemos que ese misionero no tiene escasez, como dice Pablo. Pero yo le digo, bueno, pero podemos ayudarle.
¿Por qué no lo ayudamos? O sea, no tiene escasez ahora, pero no sabemos en el futuro, ¿no? Es decir, si usted sabe que alguien, si usted quiere ayudar a alguien solamente porque usted le quiere ayudar porque ha visto que es un siervo fiel, no se detenga, no diga, sí le quiero ayudar, pero hasta que tenga escasez. No espere, o sea, si usted le quiere ayudar, ayúdele. De hecho, en la iglesia, hermano, usted no diga, bueno, yo voy a ayudar a la iglesia con mis ofrendas y mis diezmos hasta que vea, cuando vea que la iglesia ya no puede, hasta entonces le voy a ayudar. No espera eso, ¿no? Usted apoye porque Cristo lo mandó, ¿ok? Porque es parte de nuestro compromiso, el ver por las necesidades de la iglesia, ¿ok? De la iglesia de Jesucristo. Este es un mandato del Señor. Bueno, después llegamos, Pablo sigue hablando de sí mismo, ¿ok? Ahí en el verso número 12, ¿qué hora tengo? Esto ya se fue el tiempo. Número 12, voy más rápido. Dice el apóstol Pablo, sé vivir, leamos bien, dice, sé vivir humildemente. Después repite, y sé tener en abundancia. Dos veces Pablo usó la palabra sé. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. O sea que Pablo tuvo que aprender contentamiento y aquí nos está enseñando dos cosas en las cuales él aprendió a tener ese contentamiento, ¿no? Esa palabra sé no es una palabra que tiene que ver con con tanto que ver con el conocimiento. Más bien es una palabra que tiene que ver con el aprendizaje. Esa palabra sé, cuando Pablo dijo sé estoy en el 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Esa palabra sé significa percibir con los ojos o percibir con cualquiera de los sentidos. Significa percibir, notar, descubrir, discernir, dirigir la mente o los ojos, la atención a algo, inspeccionar, examinar, obtener conocimiento, saber cómo ser experto, determinar lo que se debe hacer al respecto. Es lo que le dije hace un momento. ¿Cómo es que Pablo aprendió a, como dice ahí en el verso 12, a vivir humildemente? Bueno, Pablo cuando estuvo en circunstancias difíciles, él observó, por medio de la observación, ¿ok? Del discernimiento, él lo aprendió, o sea, lo puso en su corazón, adquirió un conocimiento. Pablo percibió o prestó atención cuando fue pobre, pero también prestó atención cuando tuvo en abundancia. O sea, por eso Pablo aprendió, porque él dirigió sus sentidos a aprender, a tomar conciencia, para que me entienda. Pablo había experimentado el estado o condición de estar saciado y también de tener hambre. ¿Sí se aprende o no se aprende? Sí, hermano, miren, cuando Dios le permita, ojalá que no le permita, pero ojalá que también le permita, porque es necesario tener hambre, hermano, es necesario, ¿cierto? Aquí nos está enseñando, no hay otra forma. Ojalá que Dios le permita a usted, ojalá que Dios le dé el privilegio a usted antes que a mí, no también a mí, ¿ok? Ese privilegio de saber lo que se siente tener hambre. Mano, sí se aprende, ¿eh? Yo he contado mi experiencia, ¿no? Usted ya, no quiero repetirla, pero sí, no hambre al extremo, pero sí es hambre de que tú sabes que no puedes ir a lugares que otros van y tú no vas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay, ¿ok? Que lo único que hay son las latas que no abriste durante todo un año porque te quedaron en la alacena, ¿no? Y que es lo único que hay para comer. Pues, no es un hambre extrema, pero se aprende, ¿cierto? Uno sí aprende, ¿no? Uno aprende a ser agradecido con Dios, uno aprende a cuidar lo que Dios te da, uno aprende, hermano, a no despilfarrar, ¿no? Uno aprende a usar bien los recursos cuando se tienen, uno aprende a compartir con los demás, porque en ese momento tú quisieras que alguien más compartiera contigo, ¿no? Sí se aprende, principalmente se aprende que la felicidad no debe depender de lo que tienes o lo que no tienes, porque qué bonito es no tener nada, pero estar en paz con la familia, ¿cierto? Qué bonito estar con la familia en paz, aunque no haya nada en la mesa. Bueno, cuando digo nada me refiero solamente a frijoles, ¿no? Pero qué bonito es, ¿no? Porque qué terrible es tener todo y tener conflictos con la familia. Entonces la felicidad no depende de eso. Hay que saber pensar como piensa Cristo. Entonces Pablo dice que él aprendió, se dice en esta palabra sé, dice que él lo hizo por observación. Supo lo que era tener necesidad.
Ya le expliqué la palabra necesidad significa quedarse corto, o sea que sí hubo épocas en las que Pablo se quedó corto, pero Pablo aprendió de ellas. Cuando digo se quedó corto es de que no pudo cubrir aún sus necesidades básicas, pero cuando le pasó Pablo, aprendió. No, esa escuela no fue en vano, él tuvo que aprender. Entonces, hermanos, sí. Algunos han dicho, hermano, yo no quiero, me da miedo decir al Señor, enséñame a ser humilde, porque qué tal si me hace pasar hambre. Pero no es malo, hermanos. Es bueno, es necesario. Quedarse corto para lograr la meta es la palabra necesidad. O sea, Pablo no siempre tuvo lo necesario para cubrir sus gastos, pero hizo un análisis y aprendió. ¿Y saben qué fue lo más bonito que aprendió Pablo? Que el Señor nunca le dejó solo, que el Señor le hizo tener y experimentar el gozo, ese gozo que no depende de las circunstancias. Pablo cultivó en esa situación una relación con Dios, una relación de dependencia, ¿no? Y sí, los creyentes sabemos que han estado más cerca de Dios en su comunión cuando hay necesidad, ¿no? Yo pienso que una persona que está sufriendo realmente es cuando más cerca está de Dios, ¿no? Porque su alma sabe que nadie más le va a consolar que Dios, ¿no? Pero desgraciadamente cuando pasa ese tiempo, sí, el cuerpo físico se siente mejor, pero el alma como que se olvida luego del favor de Dios, ¿no? Pablo también aprendió a ser humilde. Hermanos, la humildad es algo que el ser humano necesita. No, de hecho, en la escuela dominical sobre el siervo, uno de los puntos que aprendimos, número uno, es aprender a ser humilde, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque hay situaciones que por causa de servir a Cristo te van a humillar. Y Pablo aprendió la humillación. Te pongo el ejemplo máximo. Jesucristo fue humillado y aprendió la humillación, ¿sí o no? Sí, él fue humillado aquí en la tierra por causa de la obra que iba a hacer. Mas, sin embargo, él no perdió su gozo y su confianza en el Padre, ¿cierto? Y Pablo dice que él quería ser como Cristo, así que Pablo aprendió a ser humillado. De hecho, aprendió a ser humillado y ¿en qué le benefició el aprender humillación? Bueno, en que cuando él estuvo en una situación difícil, no perdió el gozo. Sea, ahora Pablo está en una prisión de Roma. ¿Le humillaron por causa del Evangelio? Sí. ¿Perdió su gozo y alegría? No, porque él aprendió a ser humilde. Es lo que dice ahí en el verso número 12. Sé vivir humildemente, que significa sé vivir en la humillación. Y él lo enfrentó voluntariamente, ¿ok? Pablo vivía en una celda de una prisión. Él fue humillado, pero aún así estaba contento por servir a Cristo. Pablo tuvo la paz y contentamiento por seguir sirviendo al Señor. De hecho, esa palabra humillar significa allanar, bajar a alguien, ¿no? Y lo que sabemos es de que la paz de Dios se ofrece para aquellos que aprenden a ser humildes. Sí, 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 sí sabe usted, ¿verdad? Que Dios ofrece su paz, su contentamiento a aquellos que aprenden a ser humildes, no a los altivos, sino a los humildes, a los que aprenden de la humillación por causa de la palabra. Una pregunta, ¿quién quiere aprender? ¿Quién quiere más bien tener la paz del Señor, el gozo del Señor? Bueno, hay que aprender a ser humildes como lo fue el apóstol Pablo, ¿no? De hecho, miren, antes de que Pablo comenzara el ministerio, ya se había advertido, escucha el texto, se había advertido que Pablo iba a ser humillado. Y de hecho, no solamente Pablo, todos los cristianos tenemos que pasar por la prueba de la humillación y hay que aprender. Leo el texto, no lo busque, dice Hechos 9:13, dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, o sea, de Pablo, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y escuche, y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿no? Y eso fue lo que vivió el apóstol Pablo, pero aprendió. Eso no le robó su gozo. Por último, Pablo también sabía lo que era tener abundancia, ¿no? Y esa frase que dijo, sé tener abundancia, entonces estoy enseñado. Sí, de hecho, cuando recibió la ofrenda de los filipenses, él dijo que realmente estaba satisfecho, ¿no? Allá en el verso número 18
del capítulo 4 dice así, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, dice, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo sabía, este es el último punto, que Pablo sabía servir a Cristo aun cuando padecía necesidades, y esto es importante. Pablo, pues sabemos la vida de Pablo, que él fue un gran servidor, que sus últimos días estando en la prisión en Roma, él no dejó de ser un servidor, que aunque su cuerpo estaba prisionero, como dicen muchos comentaristas, su espíritu estaba libre en el Señor. Y eso lo aprendió Pablo. ¿Y qué aprendemos nosotros de eso? Bueno, en la frase que dijo en el verso 13, una frase que muchos conocemos y que usamos a nuestra manera, ¿ok? A nuestro antojo y luego no significa lo que nosotros queremos decir, ¿ok? Pablo la usó por la circunstancia en la que él estaba, ¿sí me entiende? O sea que esta frase no nos conviene usarla, que luego la usamos en cada situación que no tiene nada que ver, ¿eh? Dice, ¿lo tiene el verso 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? A veces la usamos, a veces te quedaste sin comida y luego, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? A veces, no sé, alguien nos ofende y todo lo puedo en Cristo. No está hablando de eso. Pablo comenzó hablando primeramente de que él aprendió. ¿Ya aprendiste? Pablo nos dice que él estuvo contento en cualquier circunstancia. ¿Usted y yo ya aprendimos? Pablo la usó cuando estaba en la prisión y dijo, tengo en abundancia. ¿Usted y yo diríamos lo mismo? Y Pablo la usó principalmente porque él seguía sirviendo al Señor aún estando en una prisión. ¿Usted y yo haríamos lo mismo? Fue en esas circunstancias que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una forma de decir, prevalezco porque Dios me da de su poder. Esa frase de todo lo puedo significa sigo prevaleciendo, o sea, sigo de pie, sigo sirviendo. ¿Por qué razón? Porque el Señor dice, me fortalece, esa palabra me fortalece, es la palabra endunamo, viene de dinamita, ¿no? Que Dios me da de su poder. ¿Cómo es que Dios le daba de su poder a Pablo para que prevaleciera en su servicio? Porque Pablo había aprendido a tener la mente de Cristo. Miren, es muy común que los cristianos muchas veces estamos sirviendo, pero el día en que nuestra economía o nuestra salud se ve limitada, ese es el día en que usamos como pretexto para decir, ya no puedo servir más, ya no puedo ofrendar más, ya no puedo apoyar más. ¿Por qué? Es que mi economía, mi situación, decimos, ¿qué decimos? "Ah, no me lo permite, ¿cierto?" Pablo no dijo eso, ¿ok? Pablo nunca puso sus circunstancias como pretexto para no servir. Obviamente él no iba a aportar económicamente, pero lo hizo de otras maneras. Siempre hay una forma de ayudar, hermanos. Siempre hay una forma de servir, ¿me entiende? Hay muchas maneras. Siempre se puede. ¿Cómo se puede? Porque es Cristo el que nos da de su poder para hacerlo, pero hay que aprender. Bueno, todo esto se logra, o más bien es importante aprender a pensar como Cristo. Y este fue el mensaje a la iglesia de los filipenses que no hemos terminado. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a hacer una oración. Que el Señor nos ayude, hermanos. Necesitamos aprender y que, imagínense que pudiéramos ser una iglesia como los filipenses, ¿no? O algunas características de ella. Lo invito a que se ponga de pie, vamos a dar gracias al Señor. Me pasé solamente por 5 minutos, no fue mucho. Necesitamos aprender a tener resistencia también, ¿no? Vamos a aprender. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo aprendió a predicar por 4 horas, ¿no? Y se durmió uno, pero necesitaban aprender también, ¿no? Vamos a dar gracias al Señor, hermanos, por su palabra. Ojalá que que la consideremos. Lo necesitamos si queremos seguir prevaleciendo y si queremos experimentar la paz del Señor, porque circunstancias adversas, sin duda alguna, va a haber. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias por la reunión de esta tarde. Señor, tú conoces nuestros pensamientos, nuestras motivaciones. Tú sabes, Señor, que muchas veces, Señor, no, no tenemos, Señor, los pensamientos que son tuyos. No hemos aprendido tal vez, pero en esta tarde queremos pedirte que nos ayudes, Señor, que podamos nosotros
considerar la obra de Cristo en la cruz, la forma en la cual Él la hizo, cuáles fueron sus pensamientos, su amor, su misericordia, Señor, y que lo hizo simplemente porque nos amó, que nosotros queremos considerarlo, Señor, y pensar de la misma manera, que somos llamados a, Señor, a pensar por los demás también, Señor, a pensar, Señor, en tu obra, que nosotros necesitamos cambiar, Señor, algunas cosas de nuestra vida, que no, nuestro pensamiento no deben ser conforme a este mundo, sino conforme a tu palabra. Ayúdanos, por favor, que nuestro entendimiento sea renovado, Señor, a la forma de Cristo. Nosotros queremos experimentar tu gozo, tu paz, pero entendemos hoy que hay cosas que necesitamos aprender. Y Padre, nos ponemos en tus manos para que nos ayudes por los méritos de Jesucristo. Amén.